Ahí. Bien. Leamos todos juntos 16. 1, 2, 3. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Bien, ahí tenemos, ¿no? Viendo en el contexto de lo que estábamos nosotros estudiando, recuerda usted el versículo 15, que Pablo ahí estaba hablando, ¿no? Acerca de los judíos que estaban estorbando la obra del Señor, y ahí en el 15 les decía, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, diciéndole a ellos, ustedes, ¿no? Mataron, no se conformaron con matar a los profetas, sino que también mataron al Señor, dice, y ahora a nosotros, dice, los que estamos predicando la palabra y estamos enseñando cosas buenas, no se expulsaron, ¿ya? Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Eso es lo que vimos la semana antes pasada, ¿no? En relación a lo que Pablo estaba diciendo allá en la iglesia de Tesalónica. Y ahora en el versículo 16, ¿no es cierto?, está él dando acá el parecer de lo que en sí está diciendo. Dice, impidiéndonos hablar, ¿a quién? A los gentiles. Recordemos que Pablo fue llamado apóstol a quién? A los gentiles. Él fue llamado para que le predique el evangelio a los no judíos, a todos los gentiles. Entonces por eso acá él dice, ¿no? Impidiéndonos a nosotros, que de los judíos nos estaban impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. O sea, los judíos realmente estaban tan engañados en sí mismos, en su propia creencia, o en su horror, o en su doctrina que ellos tenían, ¿no? Que le impedían a Pablo, y no solamente a Pablo, sino que, como él decía en el versículo 15, ¿no? A los profetas y también al mismo Cristo que lo llevaron a la muerte, para que les predicara el Evangelio. Aquí Pablo, sin lugar a dudas, revela qué es lo que ofendía realmente tanto a los judíos, que llegó a poner en ellos, en el corazón de los judíos, a perseguir, ¿no es cierto?, a los apóstoles, a perseguirlos, y en cada iglesia donde se fundaba o donde se posaba Pablo, los misioneros, ¿no?, iban los judíos y ahí armaban una revuelta, ¿no?, hasta que llegaron también aquí a Tesalónica. Estaban indignados de que los gentiles, los que no eran judíos, ¿no es cierto?, pudieran ser salvos sin convertirse primero al judaísmo, porque eso es lo que ellos querían, era que todos los hombres, ¿no?, los que no eran judíos, se convirtieran aquí al judaísmo, ¿ya? No que fueran cristianos. Entonces, por eso aquí Pablo les dice, ¿no? Y aún Dios, en su palabra, Él siempre tuvo en su corazón no solamente al pueblo de Dios, no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles. Ya, si nosotros vamos al libro de Ezequiel, quiero que me acompañen ahí, capítulo 18, Ezequiel 18, y miren el relato que acá hace el Señor, versículo 21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, cierto vivirá, no morirá. Mostrándole, ¿no? Si obedece, ¿no es cierto?, lo que él le dice, y aún no hubiera pecado, dice que no va a morir si hace lo que él pide. 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Ya? Aún se va a olvidar de todo el pecado que tenía. Pregunta ahí el 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? En el fondo el Señor no quiere la muerte de ningún ser humano, ¿no? Ni del impío, ni del pecador, ni de nosotros, ni de los judíos, ni de los gentiles. No la quiere. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Perdón, le pregunta, ¿no? No vivirá si se apartare de sus caminos, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas por cuenta por su rebelión, porque
prevaricó y por el pecado que cometió y por ello morirá. 25. Si dijere, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, dirigiéndose no al pueblo de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. ¿No? Aunque los israelitas no dijeron ahí, no es recto. El Señor ahí después de sí mismo, los caminos del Señor sí son rectos. Y por eso el dejó estipulado, ¿no? Y escrito cómo Él quiere que el hombre camine o viva. Ciertamente dice, vuestros caminos no son rectos. Los caminos de ustedes, lo que ustedes creen, piensan, es lo que no es correcto. Pero lo que yo he estipulado sí es correcto en el fondo, dice el Señor. Versículo 30. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y ese siempre ha sido el sentir del Señor, que todo hombre se convierta, se vuelva a Él, y que no siga sus propios caminos, sino que siga los caminos del Señor. Y eso es lo que también estaba predicando Pablo en cada una de las iglesias que él fundaba. Él sembraba el Evangelio, ¿no? Que la salvación era por medio de quién, de Jesucristo, y que no venía la salvación por medio de los judíos, sino que por medio del Señor. Y aquí estaban los judíos, ¿no? Diciendo ahí, no, primero que ellos se hagan como nosotros, que se vuelvan judíos, ¿no? Y luego, si quieren, sigan tus caminos. En el fondo, Dios desea la vida también, así como de los judíos, también de los judíos, perdón, de los gentiles, ¿ya? Una actitud, en el fondo, satánica fue la que los judíos tomaron, y no solamente aquí en Tesalónica, sino que en todos los lugares, ¿ya? ¿Quién es el que no quiere que las personas se acerquen a Dios? ¿Quién es? Satanás, el enemigo. Pero él lucha todos los días para que la gente se aleje más de Dios, y usa toda su armaduría, toda su estrategia para que las personas no se acerquen a Dios, ¿no? Y es lo mismo, usaba también en ese tiempo a los judíos para que la gente no escuchara el mensaje, no escuchara el Evangelio, ¿no? Y pudieran tener ahí sus propias, creer sus propias mentiras. Miren, vamos a Juan capítulo 8, ahí en su Biblia. ¿Fue el micrófono o bombazo? ¿Está afuera? Bueno, vamos a tratar de tener un poco antes, pero Cruz en Grecia, ¿no? ¿Están haciendo desorden en Grecia, no? ¿No estaban haciendo desorden en Grecia? Sí. Arriba sí. Arriba. Ya, ok. Vamos. Para que no pase nada. Versículo 39, miren, vamos. Romanos 8, 39. Dice, respondieron y le dijeron nuestros padres a Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque aquí estaba la disputa, ¿no? De los judíos con el Señor mismo, diciéndole ahí que no, nosotros le hacemos caso siempre a nuestros padres, ¿ya? Y de Abraham. Y aquí Cristo le está respondiendo, pero ahora procuráis matarme a mí,
hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Entonces aquí estaban, imagínense, los judíos disputando con Cristo mismo, ¿ya? Y ellos en su mente ahí, con todo el judaísmo en su mente, ya pensaban que Cristo no venía de Dios, y Cristo mismo aquí le está debatiendo, ¿no? Diciéndole, miren, yo he hablado todo lo que vuestro padre Abraham, que creía en eso, le ha dicho, porque lo mismo que le dijo Dios a Abraham es lo mismo que me ha dicho a mí, que yo predique su palabra. Versículo 41, sigue diciendo ahí el Señor, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y aquí está la disputa, ¿no? A los judíos el Señor le dijo, ustedes hacen la obra de vuestro padre. Miren lo que sigue diciendo. Entonces le dijeron los judíos, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Pregunta acá el Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué padre? El diablo. ¿Ya? Se la mandó a decir con nadie, ¿no? Clarito le dijo el Señor a los judíos, a los que le querían acusar, ¿no? Ustedes no son, no aman realmente a Dios. Ustedes aman a ustedes mismos y aman a su padre, que es Satanás. ¿Ya? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, ¿qué cosa? Homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ahí tenemos, ¿no?, a los judíos, y el Señor mismo ahí encarándolos, ¿no?, diciéndole, ustedes no me escuchan a mí, no escuchan lo que yo les estoy enseñando, porque ustedes tienen otro padre, y que es Satanás. Y aún por eso los judíos llevaron, ¿no?, a Cristo a la crucifixión. Y aún por eso Pablo, predicando aquí en Tesalónica y en la iglesia que él fundó, llegaban estos mismos judíos a combatir contra él, porque no querían escuchar la verdad, no querían salir de su judaísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ellos enseguecidos y estaban siendo guiados por Satanás, que es el padre de ellos espiritualmente, ¿no? Como el Señor mismo se lo dijo. Miren, Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué cosa? La verdad. Y aquí están los judíos, no los judaizantes, que quieren detener la verdad. Y dice que la ira de Dios está sobre ellos. Entonces, en el versículo que estamos estudiando, por eso Pablo les dice, impidiéndonos hablar a los gentiles que estos se salven. ¿Qué más dice el versículo? Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. En el fondo les dijo, por eso cada vez el pecado de ustedes es más grande, va colmándose y cada vez sube más, porque tienen envidia, porque impiden que la palabra del Señor avance, porque apedrean a los mensajeros de Dios, porque les llevan presos, porque los castigan, etc. Ellos mismos, ¿no es cierto?, se van llenando cada vez más de pecados. En el fondo Pablo acá les decía. Y en la parte ahí, ¿no es cierto?, final del versículo dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Sin lugar a dudas, ¿no?, Pablo consoló a los tesalonicenses y les dijo, o le aseguró, ¿no?, de que Dios ciertamente se encargaría de sus perseguidores. En el fondo les dijo, estén tranquilos, estén en paz, sigamos haciendo lo correcto, porque tenemos un juez justo, un Dios real, un Dios verdadero, que Él toma venganza y que dejémosle a Él, ¿no
¿no es cierto?, la vida de todos aquellos que nos están persiguiendo, la vida de todos aquellos que quieren maltratarnos, que quieren que nos callemos, que quieren que nosotros nos sigamos adelante predicando la verdad. La ira es una posición del alma que mueve a indignación y a enojo, ¿ya? Y eso es lo que realmente está provocando, ¿no es cierto?, todos estos judíos, estos judaizantes, la ira de Dios sobre los que detienen la predicación. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Que la predicación o el evangelio avance, ¿no?, que crezca, pero aquellos que impiden, como los judaizantes, que esto avance, va a tener castigo de parte de Dios. La ira de Dios se va a hacer manifiesta un día para ellos también. Su ira a los judíos se refiere, ¿no es cierto?, a su endurecimiento. Recordemos que todo el plan de Dios estaba enfocado en Israel, pero debido a su endurecimiento de corazón y de no creer en Cristo y de rechazar al Mesías, Dios se volcó a su iglesia, que somos todos los gentiles, ¿no?, o todos los que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, sean gentiles y judíos, porque también hay judíos que se han hecho cristianos, ¿no?, pero se ha buscado a ellos y ha cerrado un paréntesis con Israel hasta el día de hoy, y Dios trata directamente con nosotros, con su iglesia. Cuando ya su iglesia el Señor la lleve y la arrebate, va nuevamente a abrir ese paréntesis y va a seguir trabajando con su pueblo Israel y va a entregar aquí todo lo que Él tiene prometido, ¿no?, para su pueblo. ¿Pero por qué? Por su endurecimiento de corazón. Los judíos del tiempo de Pablo estaban endurecidos, y por eso Pablo les dice, ¿no?, ustedes mataron a los profetas, mataron también al Mesías, y ahora nos quieren matar a nosotros que seguimos predicando el Evangelio. ¿Pero por qué? Porque ellos están endurecidos, ya, y porque el Señor así lo dejó establecido, ¿no?, para que ellos pudieran entender su estado espiritual. Si vamos a Romanos 11, y con esto vamos a estar terminando, miren, 11:11. Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, dice, pero por su transgresión vino la salvación. ¿A quién? A los gentiles, ¿ven? Por la transgresión que hicieron los judíos, ahora vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Y si transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, dice, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo hablando acá, ¿no? Soy apóstol a ustedes, soy el padre espiritual en el fondo de ustedes que les quiere guiar y ayudar. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, porque recordemos que Pablo era judío, ¿ya?, y hacerlos salvos a alguno de ellos, o sea, para que alguno de ellos también se convierta al cristianismo. 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo vivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Qué está hablando todo esto? No, para que entendamos. Dios tenía un trato especial con Israel, que era su pueblo escogido, pero como su pueblo lo rechazó, ¿no es cierto?, él, que dice acá en este olivo silvestre, injertó otras ramas, y esa es la iglesia, o somos los gentiles, ¿ya?, en ese tronco, pero todos estamos en el mismo tronco, ya que Dios tiene. Ese es como lo que está hablando ahí Pablo. Dice el versículo 18: no te jactes contra las ramas, y si te jactas,
sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Dios, el que sustenta todo, ¿no? Entonces no se puede gastar ni el uno ni el otro, no se puede gastar ni los judíos ni nosotros los gentiles, ¿no? Que Dios tiene más preferencia por nosotros, que los judíos digan es por nosotros, no, la raíz que es Dios. Dice el 19, pues las ramas, dirás, fueron deshojadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Cuáles son las ramas naturales? El pueblo de Israel. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un hijo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Ya estoy terminando, hasta el 28. Miren, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de ¿quién? De los gentiles. Nos damos cuenta, el paréntesis que hizo, endurecimiento en parte, hasta que todos los gentiles que el Señor quiere hayan entrado, o sea, seamos salvos, ¿no? Por medio de Cristo. 26. Y luego, cuando ya la iglesia no esté, ¿no? Aquí en la tierra, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y esto será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y ahí tenemos, ¿no?, la gran lección que Pablo aquí muestra en la iglesia de Roma, ¿no?, de los judíos con los gentiles. Y por eso Pablo acá les dice a la iglesia de Tesalónica, ¿no?, le dice, ellos impidieron hablar a Cristo, a los profetas, a nosotros también, pero tranquilo, Dios no se le escapa nada. Él tiene todo bajo control. Él, sin lugar a duda, va un día, ¿no es cierto?, a hacer justicia. Y Él va a ordenar y va a hacer todas las cosas como Él ya lo tiene estipulado. El tronco, las ramas naturales, ¿no?, las ramas injertadas que somos nosotros. Pero ni las ramas injertadas, ni las que son naturales, no pueden ser nada si el tronco o la raíz, que es Dios, ¿no es cierto?, no las sustenta. Tanto a judíos como a nosotros los creyentes, el que nos sustenta es el Señor. Y Él quiere que nosotros sigamos adelante, pese a la posición que podamos tener, ¿no? Pese a la posición que tenía la iglesia ahí en Tesalónica, Pablo los animó a seguir adelante. Vamos, si Dios nos ha puesto con un propósito para seguir avanzando y creciendo en la obra del Señor. Y nosotros igual, de la misma forma, ¿no?, que podamos seguir creciendo, avanzando en la obra del Señor y que el Señor sea glorificado, que podamos cumplir lo que el Señor nos demanda día a día, ¿ya?, y seguir adelante en los propósitos que Él tiene ahí preparados para cada uno de nosotros. Y miren, vamos a 1 Tesalonicenses. Bueno, ya estamos terminando. Y versículo 17.
que es lo que vamos a ver Dios mediante la próxima enseñanza, dice: pero nosotros, hermanos, separados de nosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos como muchos deseo ver vuestro rostro. Y ese era el ánimo que tenía Pablo ahí con los tesalonicenses, ¿no? De poder seguir viéndole y, pese a toda la oposición que tenían, seguir adelante, poder avanzar y crecer en el Evangelio. Bien, oramos y damos gracias al Señor. Con Dios y Padre, gracias te damos en esta hora de la tarde, gracias por tus bendiciones, por lo que tú nos das. Bendice, Señor, esta tu palabra y que tu nombre sea glorificado y exaltado. Bendice también a mis hermanos, Señor, en sus hogares, que tú les cubras, les cuides, Señor, de cualquier cosa que pueda haber en el camino y que ellos puedan llegar bien a sus hogares. Gracias por todo lo que tú nos das y bendice, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a todos para acá y finalizamos